Muy buenas tardes y a continuación les voy a hablar acerca del pensamiento económico keynesiano. Hace parte de la asignatura de Economía, Mercado Laboral y Empresa en Colombia. Este pensamiento económico su autor, quien lo promovió fue John Keynes. Nació en 1883 a 1943. Primero que todo, pues es importante ver cómo la ciencia económica va ligada a la evolución, ¿sí?, del sistema capitalista moderno, el cual pues ha sido como un único modelo para la mayoría de los países. Esta evolución ha venido acompañada de cambios tecnológicos y políticos, pues eso se debe más que todo también como a la globalización. Pero pues si nos pusiéramos a preguntar en un instante, nada de esto sería posible sin el surgimiento de las ideas, ¿sí? Por lo tanto, de los pensamientos que dan algunos economistas. Por lo tanto, este pensamiento económico keynesiano es una idea que se da acerca del tema. Entonces, miramos que el pensamiento de Keynes. Keynes es uno de los economistas más influyentes en la historia del pensamiento económico. Keynes nació en Inglaterra en 1883 y su libro más importante fue La Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, publicado en 1936. Ese libro fue recibido con gran escepticismo por muchos de sus contradictores, pero después, con el tiempo, no tardó en crearse precisamente por ese libro una escuela de pensamiento económico que se llamó los keynesianos, en honor a John Keynes. Entonces, eh, Keynes fue quien popularizó la idea de que el consumo es el motor de la economía, ya que para él el consumo depende principalmente de los ingresos o rentas disponibles, ya sea el salario de las familias o las utilidades de los empresarios que obtienen después de su actividad económica, ¿sí? Entonces vemos cómo él en una fórmula sencilla sintetizó que los ingresos total de la economía son es igual a la inversión, ¿sí?, donde la inversión pues depende de la iniciativa privada, mientras de la iniciativa privada, eso tiene que ver en cuanto al nivel de confianza que tengan los inversores en el mercado, de que ellos vean que la inversión eh, les va a dar una ganancia, una rentabilidad. Y también más el consumo, ya que el consumo tiene que ver con el consumo de los consumidores y el gobierno, ¿sí? Entonces vemos como la inversión más el consumo da un ingreso total a la economía. Para Keynes, la economía es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en momentos de crisis, ¿sí?, cuando surgen las crisis, estas crisis se deben debido a la baja inversión, ¿sí? También esa baja inversión pues obviamente va a traer el aumento del desempleo, ¿sí?, donde ya van a haber familias que no van a tener ingresos, lo cual eso lleva a que el consumo disminuya en el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues como decía anteriormente, las familias van a ver una disminución en el ingreso y también pues eso va a ayudar a que se aumente la pobreza, ¿sí? Entonces por eso vemos muy importante, por eso Keynes tiene como referencia importante de que el gobierno, ¿sí?, debe actuar en el mercado, ¿sí?, debe actuar como un activo en la economía, ¿sí?, ya que a través
del gasto público, pues el gobierno puede apalancar, digámoslo así, esa crisis que hay. Entonces, por eso es que Keynes sugiere básicamente que el gobierno se deben hacer ajustes en las políticas macroeconómicas, haciendo especial énfasis en el gasto del gobierno, ¿sí?, los impuestos y la política monetaria, con el propósito de lograr así una estabilidad económica y social. Esa idea fue llamada como la revolución keynesiana, ¿sí? Ya, ¿por qué se dice revolución? Porque anteriormente en los mercados, los autores clásicos no veían necesaria, decían que la economía se regulaba por sí misma y que no veían necesaria la intervención del gobierno o del Estado. Por lo tanto, para Keynes, el mercado no se regula por sí mismo, lo que decía anteriormente. Por lo tanto, no se garantizan niveles de desempleo y altos niveles de producción, ¿sí? O sea, para Keynes el mercado necesitaba de un actor como el gobierno, que estuviera ahí pendiente en momentos de crisis, poder solventar esas dificultades, ¿sí? Las economías están sujetas a grandes fluctuaciones que se deben en parte a los altibajos entre optimismo y pesimismo, que afectan los niveles generales de inversión de las empresas. ¿A qué se refiere eso? A que cuando hay optimismo en la economía es atractivo para los inversores. Los inversores van e invierten sus recursos. Pero cuando hay pesimismo, eso provoca una caída en la inversión, ¿sí? Lo que a su vez pues va a originar una caída general de la población y un aumento del desempleo. Pero cuando hay optimismo, hay inversión y por lo tanto el empleo aumenta, ¿sí? Las empresas contratan personal, lo cual esto es como más que todo como la parte psicológica, en donde el optimismo promueve la inversión y el pesimismo hace que la inversión caiga. También para Keynes la inversión cumple una función determinante para el empleo, lo que decía anteriormente. Si se invierte o no, eso es un determinante para el empleo, ¿sí? Aportes, ¿sí? Antes de Keynes, los economistas argumentaban que los desequilibrios en la economía, ¿sí?, se recogían por medio de ajustes en el sistema de precios sin necesidad de la intervención estatal. Esta parte donde dice que los ajustes eran por medio del sistema de precios es más que todo con las premisas que se manejan en el capitalismo, ya que el manejo del sistema de precios es como la base del capitalismo, ¿sí? En donde ellos decían que no había necesidad de la intervención estatal. Pero pues Keynes llegó prácticamente a revolucionar eso, ¿sí? También dice que la intervención estatal como estímulo de la economía en situaciones de crisis. Recordemos que, que en su libro Keynes menciona que la recomendación es construir cosas útiles, ¿sí? Por eso es que para él deben existir políticas de gran infraestructura, como carreteras, puentes, casas, o también que el gobierno asigne recursos a empresarios o a las familias para que la gente tenga más ingreso y consuma más. Estas políticas de gran infraestructura obviamente pues llevaban a un déficit público, pero también como aparte de esas políticas también hacía una asignación de recursos para que esto den resultados positivos, ¿sí? Resultados como por ejemplo el aumento de la renta familiar disponible, en donde las familias van a tener un mayor poder adquisitivo y de compra. También la creación de puestos de trabajo, en donde las empresas van a requerir más personal, van a abrir nuevas áreas funcionales dentro de la empresa.
También esto trae resultados positivos como el crecimiento del consumo. Va ligado con el aumento de la renta familiar, porque pues cuando ya las familias tienen dinero, pues obviamente va a crecer el consumo, por lo que van a poder comprar más. También el crecimiento de la producción, ¿sí? Por lo que las familias van a demandar más bienes y servicios, entonces las empresas deben de aumentar su producción. Y también el aumento de la contratación, donde decíamos que las empresas van a requerir mayor personal a contratar. Esto lleva lleva a un aumento de ingresos fiscales del Estado, ¿sí? O sea que les va a dar un superávit que les va a permitir em, lograr como un equilibrio con el déficit público que se ha generado acá. Entonces, eso es básicamente lo que se quiere decir. También para Keynes, la variable fundamental que mueve la economía es esta fórmula, la cual consta de lo siguiente, que es la demanda global, ¿sí? Que está formada por la por la demanda de consumo, ¿sí? Que es de las familias, que tenemos esta, la demanda de consumo, ¿sí? También está formada por la demanda de bienes de inversión, por la inversión de las empresas, eh, más la demanda del sector público, que tiene que ver con el que se hace a través del gasto público, y por la demanda de los mercados internacionales, que es a través de las exportaciones. Eh, esto, Keynes mediante esta fórmula, mediante esta simple fórmula, plantea cómo se pueden combatir dos problemas fundamentales de cualquier economía: el desempleo y la inflación. En el caso del desempleo, se puede decir que se combate subiendo, ¿sí?, la demanda global. Entonces, ¿cómo se sube esta demanda global? Se sube de la siguiente manera: se estimula el consumo, ¿sí?, bajando los impuestos y las tasas directas, ¿sí? O también se puede hacer bajar los tipos de interés para que los empresarios inviertan más. O también otra forma es aumentar el gasto público, ¿sí? Y también fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo cambiario, o sea, que el tipo cambiario de la moneda disminuye. Entonces, en síntesis, esta es como el, el bosquejo de lo que proponía Keynes, de lo que se acabó de hablar, para mayor aclaración. Cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto estoy al tanto. Y aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias.